Voy a empezar por decir que la neurociencia en realidad es un nombre muy genérico que se aplica a un montón de visiones distintas. O sea, el cerebro es un gran misterio y hay un montón de gente que está tratando de entrar en ese misterio. Bueno, hay gente que estudia, por ejemplo, cómo aprenden los chicos, pero por otro lado hay gente que estudia una neurona sola, una sola neurona, y se pasa toda la vida estudiando esa neurona. Imagínense qué distinto que es lo que pueden llegar a conversar en un café esas dos personas. Una persona que está viendo cómo crece un chico, cómo aprende, y una persona que está viendo una neurona sola. Bueno, en realidad hay muchas visiones distintas de la neurociencia, y son como caminos que van entrando en ese misterio que es el cerebro, y son caminos que todavía falta mucho para que se empiecen a cruzar. Entonces me parece bueno contarles cuál es mi camino. Yo estudié física y mi primer interés en la neurociencia fue empezar a ver cómo los robots, uno puede, en lugar de programarlos para que hagan lo que uno quiere que hagan, puede programarlos para que aprendan a hacer lo que uno quiere que hagan. Y este tipo de algoritmos de aprendizaje para robots están bastante inspirados en cómo aprendemos nosotros, los seres humanos, y cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, poco a poco me fui interesando cada vez menos en robots y más en cómo aprendemos nosotros. Y es así que, bueno, me fui metiendo más en el cerebro de los mamíferos y en cosas que tienen que ver con nuestro cerebro. Pero siempre, digamos, ese principio también como que lo marca uno en la manera de ver las cosas. Y si yo tuviera que definir cómo veo yo al cerebro, primero, a mí no me interesa una neurona sola, tampoco me interesa una persona entera, un cerebro entero, es demasiado grande. Lo que yo miro son circuitos de más o menos 1 millón de neuronas. De esos circuitos de 1 millón de neuronas, lo que uno puede hacer es registrar la actividad de las neuronas, registrar la actividad eléctrica, que es mediante la cual transmiten información. Pero no puede registrar la actividad de 1 millón de neuronas, lo que puede hacer es registrar la actividad de 20 o 30 neuronas nada más. Entonces, a partir de ver cómo se comportan esas 20 o 30 neuronas, uno tiene que tratar de entender qué pasa con ese millón. Y entonces ese millón de neuronas resulta que va a haber partes, va a haber tipos de neuronas distintos, y entonces la idea sería pensar como si el cerebro fuese una computadora, cuáles son las partes, identificarlas, qué tipo de información recibe cada una de estas partes, qué procesamiento hace sobre esa información que recibió y qué información manda a las otras partes. Entonces me pareció una manera piola de contarles un poco de neurociencia, tratar de comparar cómo funciona, cómo procesa información una computadora y un cerebro humano. Entonces mi charla es básicamente este esquema, donde tenemos de un lado la computadora y el cerebro humano, y voy a hablar de 8 aspectos distintos de esta comparación, y esa va a ser toda mi charla. Me voy a centrar un poco más en las cosas donde yo trabajo, que son estas dos últimas. Bueno, para empezar, hablemos del consumo de energía. Una computadora de escritorio consume típicamente más o menos 200 watts de corriente eléctrica, y un cerebro es algo bastante más eficiente en cuanto a consumo de energía, sobre todo si pensamos que somos más inteligentes que una computadora. Y es apenas 25 watts, y parece como muy optimizado eso. Y eso en parte tiene que ver con el hecho de que si uno le saca la foto a un cerebro en un momento determinado, se va a dar cuenta que hay muchas neuronas que tienen actividad eléctrica en ese momento, pero en realidad son una gran minoría. La mayor parte de las neuronas en un momento dado están apagadas. Eso dio lugar a los mitos que dicen que en realidad usamos un 10% de nuestra capacidad en el cerebro y que en realidad podríamos aumentarla hasta usar el 100%. Eso si no sabemos cómo funciona el cerebro, es muy raro tratar de sostener ese tipo de ideas. Lo que sí les puedo decir es que el hecho de que haya pocas neuronas activas en un mismo momento no solamente sirve para optimizar la cantidad de energía que uno consume, sino también la cantidad de información. Y basta con ver qué es lo que pasa con un cerebro cuando están todas las neuronas prendidas. Nosotros conocemos ese tipo de actividad porque es lo que le pasa a un paciente epiléptico cuando está teniendo un ataque. Básicamente se están prendiendo todas las neuronas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con un paciente así? Que en realidad no está teniendo procesamiento de información en su cerebro. Cuando él se levanta dice que la pasó re mal, pero nada más, no es que estuvo pensando cosas.
Esa es una gran diferencia entonces entre la computadora y el ser humano. Con una computadora uno puede controlar el CPU, la actividad que tiene, y si ve que tiene más actividad, uno sabe que está procesando más información. Con el cerebro no pasa lo mismo. Que más neuronas estén activas no necesariamente quiere decir que haya más información procesándose. Las neuronas, de alguna manera, están codificando información no solamente a través de su actividad, sino también cuando están calladas. El siguiente punto es cómo se transmite esa información. En una computadora es a través de, digamos, materiales conductores, y son ondas que viajan a través de los electrones, y en los conductores, digamos, los electrones están tan libres dentro de un material conductor que uno puede pensar que las señales viajan a un porcentaje de la velocidad de la luz. Depende del conductor que sea, pero se mide en porcentaje de la velocidad de la luz, o sea, muy muy rápido. Lo que pasa en el cerebro tiene sus cables, que se llaman axones, y a través de esos axones lo que hay son ondas no de electrones, sino de iones. Iones, o sea, son átomos que están cargados, les falta algún electrón o les sobra alguno, entonces están cargados positivamente o negativamente. ¿Qué pasa con los iones? Son mucho más pesados que un electrón. Y entonces eso hace que estas ondas viajen mucho más lento. Uno puede medir que más o menos, depende del tipo de cable, depende del lugar del cerebro que uno esté mirando, esa velocidad puede ser de unos 30 centímetros por segundo hasta unos 120 centímetros por segundo. Y acá yo les quería mostrar un par de videos para darse una idea de cómo viaja esta información. Entonces el primero es un video de un resorte, y es para mostrarles cómo se pueden viajar ondas. Como si bien las partes del resorte están más o menos quietas, uno ve que hay una información que está viajando, un impulso. Si uno saca una foto en un momento determinado, las partes del resorte están más o menos en equilibrio, salvo el lugar donde está pasando esta deformación que se transmite a lo largo del resorte. Bueno, con el tema de los iones pasa algo bastante parecido. Adentro de un cable hay iones cargados positivos y negativamente, y están en un cierto equilibrio porque se atraen o se repelen. Y cuando uno hace una deformación, esa deformación se transmite, pero además se amplifica, porque a lo largo del cable se abren compuertas que hacen que iones puedan entrar desde afuera, y eso hace que se amplifique la información, este impulso, y hace que pueda viajar más lejos, sin deteriorarse. Y por último, cuando este cable llega a otra neurona, lo que se llama una sinapsis, una conexión con otra neurona, acá vemos la onda que viaja, y cuando va a llegar a otra neurona, en realidad no hay una continuidad, no hay un cable continuo, sino que se rompe la continuidad, y en esa sinapsis, en esta conexión, cuando llega un impulso, se liberan neurotransmisores, que son otras sustancias que se liberan al medio extracelular, pero que las recibe, porque están muy cerca, las recibe la otra neurona, y dependiendo, hay distintos tipos de sinapsis, pero puede ser que eso haga que la neurona se excite, o puede hacer que la neurona se inhiba, que tenga tendencia a callarse. Seguimos entonces. La siguiente cosa de la que quería hablar es quizás una de las más importantes diferencias que hay entre una computadora y un cerebro, y es el tema del procesador. Las computadoras generalmente tienen un procesador central que hace todas las operaciones. O sea, tengo una lista de un montón de operaciones y hay un tipo que está sentado y va, el primer elemento de la lista lo hace, el segundo lo hace, el tercero lo hace, y va haciendo todo de una manera secuencial. Y el cerebro es absolutamente, el paradigma del cerebro es completamente distinto. Lo que nosotros tenemos son algo así como 100.000 millones de procesadores, que son las neuronas, y están todos muy interconectados. Bueno, les quería contar que dentro de esos 100.000 millones de procesadores, el cerebro tiene una masa total de 1,5 kilos más o menos. Y eso, con la parte del cerebro con la cual nosotros nos identificamos, se llama la corteza cerebral. ¿Por qué digo que nosotros nos identificamos? Porque ahí es donde están todos los pensamientos, ahí es donde están los sentidos, la visión, el tacto, ahí es donde están los razonamientos, ahí es donde está el lenguaje, y probablemente, aunque esto es muy difícil de estudiar, ahí es donde vive también la conciencia. Ahora, hay una cosa interesante, y es que esa corteza cerebral tiene una masa enorme, o sea, es el 80% de la masa total está en la corteza cerebral,
pero tiene nada más que el 20% de las neuronas. O sea, en realidad tenemos muchas más neuronas que esas, pero lo que pesa mucho es la corteza cerebral. ¿Y dónde están el resto de las neuronas? Están en este otro órgano que se llama el cerebelo, chiquitito, que está ahí atrás, que tiene el 10% de la masa, o sea, mucho más livianito, pero tiene el 80% de las neuronas, un montón. La mayoría de nuestras neuronas están en el cerebelo, y de nuevo, el cerebelo no es lo que uno se identificaría cuando piensa en uno mismo. Y esa diferencia es súper interesante, y se debe a varios factores. Uno podría pensar que la corteza cerebral es como algo así como la casa de un filósofo. ¿Hay algún filósofo acá? Bueno, yo me imagino que la casa de un filósofo es como un lugar donde uno puede encontrar un zapato en la cocina, no sé, cosas así. Bueno, la corteza cerebral es un lugar muy desorganizado, donde las neuronas están muy dispersas, muy sueltas. En cambio, si uno tiene que pensar una metáfora para el cerebelo, se parece más a algo así como un regimiento militar. Cada neurona está en su lugar, nada está fuera del lugar, las conexiones están perfectamente planificadas, todo estudiado geométricamente. Y eso tiene mucho que ver con la actividad que tienen estas dos regiones. La corteza cerebral es una parte del cerebro que se dedica mucho a pensar. Y el cerebelo, bueno, se podría decir que piensa. No sé si alguna vez les pasó de venir manejando un auto y de pronto se atraviesa otro auto y pegan un frenazo y recién se dan cuenta que tenían que frenar unos segundos después. ¿A alguien le pasó algo así alguna vez? Bueno, eso básicamente es porque la corteza cerebral, que es ese filósofo que piensa mucho, tarda también mucho en decidirse hacer, porque piensa, bueno, mira, viene este auto, ¿qué voy a hacer? A ver qué color es. Ah, bueno, ¿qué modelo de auto será? ¿Qué me convendría hacer? Bueno, tengo esta opción, esta otra. Y entonces tengo, bueno, no, conviene hacer esto. Y hay otra parte que dice, no, convendría hacer esto. Y hay como un debate. En cambio, el cerebelo tiene una estrategia completamente distinta, que es simplemente decir, este flaco que tarda mucho en pensar, que además el cerebelo, la corteza cerebral no le cae muy bien, dice, la verdad que ya pasamos 1000 veces por esta situación. Siempre que hay un auto hay que frenar. Y este tipo se pone a pensar y tarda un montón en responder. Yo lo que voy a hacer es frenar yo. El cerebelo está como colgado a todos los estímulos que tiene la corteza cerebral y también está colgado a todas las salidas. Entonces puede como puentear eso y decir, no, ya nos pasó esto y cuando pasaba tal cosa había que hacer tal cosa. O sea, asocia un estímulo a una respuesta. Y es por eso que lo puede hacer muchísimo más rápido. Pero es interesante pensar que lo que a nosotros nos distingue como mamíferos, digamos la explosión de los mamíferos, tiene que ver con el hecho de tener una corteza mucho más desarrollada que otras especies de animales. Digamos, donde había un órgano que era más o menos todo igual, una partecita de eso empezó a crecer de manera muy desproporcionada y se formó la corteza cerebral. Y eso es lo que a nosotros nos distingue como mamíferos. Sin embargo, no es el lugar donde tenemos más neuronas. Y eso es algo bastante interesante. El resto del cerebro tiene una masa de apenas 8% y el 1% del total de neuronas. Esto es una rodaja, me hubiera gustado mostrar una rodaja de un cerebro humano, pero esto es de un mono. Y lo que tiene está teñido con una tintura que se pega a las neuronas. Entonces, los que estén muy cerca van a poder ver como circulitos acá, muy chiquititos, que esos son neuronas, de hecho. Y el tinte es violeta. Entonces, todo lo que ven acá afuera, violeta, toda esta franja violeta son neuronas. Y eso es lo que nosotros llamamos la materia gris. Resulta que la materia gris aporta la mitad del peso que tiene la corteza en total. La otra mitad del peso la tiene la materia blanca. ¿Y la materia blanca qué son? Son conexiones entre neuronas. Es una neurona de acá que quiere hablar con una neurona de acá, y entonces le manda una conexión que pasa por la materia blanca. Y es increíble la cantidad de espacio que ocupa las conexiones entre las neuronas. Y eso es porque la corteza cerebral, es decir, esa parte del cerebro que somos nosotros, se dedica muchísimo más a hablar consigo misma que a hablar con el mundo exterior. Habla con el mundo exterior, pero le gusta mucho más hablar consigo misma. Tiene muchas más conexiones
dirigidas a sí misma que dirigidas al mundo exterior. Digamos, puede parecer sorprendente que ocupe tanto volumen, pero si uno se pone a pensar, es un modelito sencillo. Si uno tiene una red de 2 neuronas y las quiere unir, resulta que con una conexión le alcanza. Pero si uno empieza a incrementar el número de neuronas, acá hay ejemplos de 5, 8, 11, 14, empieza a necesitar cada vez más conexiones para que todas las neuronas estén conectadas por lo menos por una conexión. Tal es así que, si vemos una red de 5 neuronas, el espacio entre las neuronas está casi todo vacío, ¿sí? Es poca la parte que está coloreada. Sin embargo, la red de 14 casi no quedan espacios en blanco, está todo lleno. Eso es porque la cantidad de conexiones que hace falta para conectar todas las neuronas crece muchísimo más rápido que el número de neuronas. De hecho, crece como el cuadrado del número de neuronas. Si uno piensa en un cerebro que tenga la misma cantidad de neuronas que tiene el nuestro, es decir, esas 100.000 millones, la cantidad de conexiones que necesitaría para que todas las neuronas le hablen a cualquier otra neurona sería algo así como un 1 seguido de 20 ceros. Y eso uno lo puede pensar como es algo que pesa 300.000 kilos. O sea, en lugar de tener una cabeza tendríamos que tener un container, más o menos. Entonces, tenemos muchísimos procesadores, pero muy importante es que tenemos muchísimas conexiones también. Después la gran ventaja, vemos la gran competencia por desarrollar computadoras. Por ahí no, hace 5 años cambió un poco el paradigma, pero era siempre de tratar de hacer procesadores que fueran más rápidos y más eficientes, que pudieran hacer mayor cantidad de operaciones por segundo. Y se llegó a un límite más o menos de 3.000 millones de operaciones por segundo. O sea, tengo una lista de 3.000 millones de cosas y las hago todas en un segundo. Las neuronas nuestras, en cambio, son bastante peores como procesadores. Uno podría pensar que hacen seguramente menos de 100 operaciones por segundo, o sea, son muchísimo más lentas. En realidad el número es menor, seguramente hacen en un promedio algo así como 5, a lo sumo, con toda la furia 10 operaciones por segundo. Pero la ventaja es que tenemos muchísimas de esos procesadores. Si multiplicamos 100.000 millones por 100, vamos a tener un número más grande que 1 por 3.000 millones. Y bueno, y entonces esto es lo que se llaman como 2 distintos paradigmas de procesamiento de información. La computadora es el paradigma del procesamiento secuencial, aunque ahora este paradigma está cambiando un poco. Y el cerebro es el paradigma del procesamiento en paralelo. Les voy a hablar ahora del lenguaje. Es muy famoso, no tengo que introducirlo yo, que las computadoras tienen un lenguaje binario. O sea, todo lo que les pasa lo escriben como una sucesión de unos y ceros. ¿Y cuál es el código de las neuronas? El código de las neuronas viene dado por una cosa que se llama un disparo. Es un nombre que nos gusta darle a los neurocientíficos a esto, que es como una letra que usan las neuronas para comunicarse entre sí. Uno puede agarrar, acá lo que yo estoy mostrando es el tiempo. Esto es un tiempo más o menos de 1 milisegundo, es una fracción muy chica de segundo. Y lo que uno puede hacer es medir el potencial de la neurona. Es como agarrar y medir el potencial de una pila. Una pila tiene 1,5 volt, después se gasta un poco y pasa a tener 1,3 volt. Bueno, yo eso lo puedo medir. De la misma manera puedo medir el potencial de la neurona. Resulta que ese potencial está en general en un equilibrio, un lugar donde le gusta, pero es un equilibrio medio raro, es un equilibrio en realidad un poco falso. Es como si uno, digamos, bombeara mucha agua al lago y la dejara en un tanque australiano en la ladera del Loto. Estoy en equilibrio siempre y cuando el tanque australiano no se me rompa. Si se me rompe o si yo tengo compuertas que las abro, el agua se va a caer toda de vuelta al lago. El equilibrio que tienen las neuronas es más o menos así, gracias a que tiene muchas bombas que lo que hacen es chupar o empujar iones afuera o adentro de las neuronas. Cuando esta neurona se excita, el potencial empieza a cambiar un poquito. Puede subir, puede bajar, puede ser que resuelva impulsos de inhibición. Y esto no cambia mucho lo que pasa en la neurona, hasta que llega a un límite, que está dado por esta línea punteada. Cuando llega a ese límite, lo que pasa es que la neurona tiene un montón de compuertas que estaban cerradas hasta acá, que son estos canales
que atraviesan la membrana de la célula y por los cuales podrían potencialmente pasar iones, rompiendo ese equilibrio falso que tenemos, pero que estaban cerradas las compuertas. Bueno, cuando el potencial pasa este nivel, de pronto todos estos canales se abren. Y eso es como se reventó el tanque australiano, cae el agua, es un desastre. El potencial de pronto sube rapidísimo, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que sube un montón y allá arriba se abren otros canales. Ponele, tengo otro tanque australiano que tiene aceite en lugar de agua. Bueno, también se abre, otro desastre. Bueno, entran iones, salen iones, hasta que vuelve a equilibrarse esto acá abajo. Se cierran todas las compuertas, porque el potencial está por abajo de este nivel. Y empiezan a trabajar lentamente estas bombas que vuelven a subir el agua arriba del tanque y que vuelven a subir el aceite o lo que sea arriba del tanque y vuelvo a este estado de reposo. Y esto es lo que se llama un potencial de acción, también se llama un disparo. Se llama un disparo porque típicamente en los viejos tiempos, cuando no había métodos de visualización muy buenos, lo que la gente hacía era conectar el potencial que estaban midiendo a un parlante. Y en el parlante, cada vez que una neurona tenía uno de estos eventos, se escuchaba algo que parecía un disparo, hacía tipo tac. Entonces se empezó a llamar disparo. Y esta es como la única letra que tienen las neuronas para comunicarse entre sí. Es lo único que le puede llegar a otra neurona es un evento de este tipo. Entonces uno puede pensar que el código que están usando las neuronas es binario, porque tengo una sola letra. Si estoy mandando esa letra, es como mandar un 1. Si no la estoy mandando, es como si estuviera mandando un 0. ¿Sí? Entonces uno puede estar contento y decir el código es binario. Bueno, no es tan así, porque uno podría pensar que en realidad no es un problema de si estoy mandando la letra o no, sino que el problema es que el código este es analógico, porque lo que está importando es cuántos disparos yo mando, si estoy mandando muchos o si estoy mandando pocos. Si no es lo mismo que la neurona dispare una vez por segundo, que dispare 50 veces por segundo. Eso sería como la tasa de disparo. Y ese código es analógico, porque puede valer cualquier cosa. Y la mayoría de los neurocientíficos, hoy día, digamos, el approach más sencillo que hay al funcionamiento de las neuronas es pensar que el código es analógico y que lo que importa es la tasa de disparos. Pero hay otra cosa más, y es que en algunos casos, en algunos sistemas, lo que puede ser importante es el timing, o sea, cuándo ocurre el disparo. Si nosotros pensamos en un corredor que está en la salida, no le importa contar cuántos disparos escucha. Ya se sabe que es un disparo, que le va a decir que tiene que salir a correr. Lo que importa, lo que le está dando información, lo que le va a hacer la diferencia entre ganar o perder la carrera, es el momento en el que el disparo ocurre. Y ese es como un tercer elemento que tiene el código neuronal. Y en realidad es algo, vamos a ver que el lenguaje neuronal es algo bastante complejo, que es en parte binario, en parte es analógico, pero en parte también depende mucho del timing de los disparos. Y otra cosa más que quería hablar es sobre la evolución. Es conocido que las neuronas, digamos, las computadoras hace 50 años, una computadora que era poco más que una calculadora ocupaba toda esta sala, ¿sí? Y era lindo para las películas, tenían como lucecitas y todo. Bueno, hoy día una computadora que le gana al mejor jugador de ajedrez del mundo es un celular y dentro del bolsillo. O sea, claramente las computadoras se están achicando. ¿Qué pasa con el cerebro nuestro? Esta es un poco una historia de nuestro cerebro. Si nos paramos acá, digamos, el presente sería el tiempo cero y para atrás sería cuántos millones de años estamos pensando desde el presente. Entonces, para atrás tenemos los monos y acá estamos nosotros. Y lo que voy a dibujar acá, en este gráfico, son dos cosas. La masa corporal, en naranja, que está medida en kilos, 40, 60, 80 kilos, cuánto pesa en promedio una persona. Y acá el volumen cerebral, que está medido en litros, ¿sí? Más o menos cuánto volumen ocupa el cerebro. Lo que vemos es que más o menos hace 6 millones de años, o sea, mucho más allá de este gráfico, está el último antepasado común que tenemos con los chimpancés. A partir de ahí el chimpancé agarró para un lado y nosotros agarramos para nuestro propio lado. Y si llegamos más o menos hace 2,5 millones de años, resulta que no estaba cambiando demasiado
ni el cerebro ni el tamaño del cuerpo nuestro. Hasta que ocurrió una cosa que se llama la revolución del género Homo. Apareció el primer Homo y ocurrió algo bastante violento, tanto como en el cerebro como en el cuerpo. Crecieron los dos, creció bastante más el cerebro. Y esto se piensa que tiene bastante que ver con el hecho de que pasamos del bosque a la llanura. Pasar a la llanura nos implicó una serie de nuevos desafíos que tenían que ver con, en principio, defenderse de todos los animales que había en la llanura, pero también conseguir nuevos tipos de alimentos, aprender a cazar, la recolección, que tampoco es nada sencilla. Por ejemplo, buscar tubérculos abajo de la tierra es un trabajo que requiere pensar bastante, y estos desafíos hicieron que sobrevivieran los homos que tenían cerebro más grande. Y así fue como el tamaño del cerebro de la especie fue creciendo. Hacia el final de esta revolución aparecen los primeros utensilios de piedra, que sirven para cortar carne básicamente, y también aprendimos a controlar el agua y el fuego. Después, este crecimiento se estabilizó bastante, siguió creciendo pero poco. Más o menos hace 1,6 millones de años, el primer Homo, el Homo erectus, sale de África. Todavía no somos nosotros, pero ya empiezan a salir de África y colonizar el resto del mundo. Y después aparece una segunda revolución, que es la revolución del Homo sapiens. Ahí sí, ya somos nosotros. Lo que pasa es que el cuerpo sigue creciendo casi al mismo nivel que venía creciendo antes, pero el cerebro se dispara bastante, empieza a crecer mucho. ¿Y con qué tiene que ver esto? Lo que se piensa es que no tiene tanto que ver con nuevos desafíos del tipo que había antes, nuevos animales, nuevas formas de buscar comida, sino más bien tiene que ver con algo que podríamos llamar una presión social. El entorno estaba lleno de otros homos y había que pelear contra ellos en todo caso. ¿Qué había que hacer? Había que controlar a los propios y había que combatir a los enemigos. Y para eso pareciera que también sirvió bastante que el cerebro creciera. En algún punto pasa una cosa extraordinaria, que es que aparecen juntos un montón de fenómenos. Una de ellas es que el Homo sapiens sale de África, se decide a salir y a empezar a colonizar el resto del planeta. Pero más o menos al mismo tiempo surgen un montón de cosas, como el lenguaje, pero más allá del lenguaje, más en términos generales, hay algunos investigadores que hablan de la cultura simbólica, de la fabricación de adornos, de artesanías. O sea, surgen un montón de nuevos inventos que van cambiando nuestra vida, y todos más o menos en el mismo momento. Y es muy probable que eso haya tenido que ver con que el cerebro de pronto fue más grande, mucho más grande que lo que era antes. Y en esta última franja que yo no les estoy mostrando, pasa algo bastante intrigante también. ¿Alguien se aventura a pensar qué es lo que pasa? Lo voy a mostrar. Lo que pasa es que el cerebro deja de crecer completamente, se queda estancado. Y el cuerpo empieza a ser cada vez más chico. Hay varias maneras de explicar esto. Uno podría pensar que al tener la cultura, al empezar a desarrollar nosotros la cultura, dejó de ser importante la presión evolutiva. Como que la selección ya no era una selección natural, sino que era una selección cultural, digamos. Sobrevivía el que era seleccionado culturalmente. Otra gente también piensa que quizás había como un límite que había que pasar de cerebro, y una vez que pasamos ese límite, cambió completamente el mundo, cambió completamente las funcionalidades que teníamos, y ya no era importante seguir creciendo el cerebro, porque ya éramos capaces de un montón de funcionalidades nuevas. Hay otra teoría que es la que a mí más me gusta, porque es la más simpática, y es que coincide con este momento los primeros hallazgos de mujeres que mueren en el parto, mujeres que mueren con el bebé adentro. Y esto tiene que ver justamente con el tamaño de la cabeza. Nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la maldición de parirás tus hijos con dolor, que tuvieron que escuchar a Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Si uno agarra un chimpancé puede parir un hijo mientras come una banana, no tiene ningún problema. En cambio para nosotros es un proceso
bastante crítico. Y eso tiene que ver con que el tamaño de la cabeza está justo en un límite. Si creciera un poco más, bueno, ya empieza a haber problemas y de hecho empieza a haber muertes durante el parto acá. Como diría un amigo mío, no sos más inteligente por la cadera de tu madre, una cosa así.